Buenos días, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Estamos bendecidos y en victoria. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos ha ayudado y nos ha fortalecido hasta este día, ¿verdad? Estamos en oración, en ayuno durante 7 días y el Señor ha sido nuestra fortaleza. ¿Dónde están los que están ayunando durante estos 7 días? A ver, los que han estado ayunando. Ay, gloria a Dios. Tienen los rostros hermosos, ¿verdad? Amanecimos hoy con nueva fuerza. Ayer declaramos que este era el día de descanso. Los que estuvieron aquí, en 6 días el Señor terminó toda su obra. ¿Cierto que sí? ¿Han leído lo que dice Génesis? En 6 días el Señor terminó su obra y al 7º día descansó. O sea que hoy estamos en descanso. Amén. Ayunando pero en descanso, creyendo que ya Dios lo hizo todo. Amén. Todo está hecho. Amén. Gloria a Dios. Así que le damos gracias a Dios por todos los que se unieron en estos 7 días de ayuno y de oración que hemos estado ayunando, orando, creyendo que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Que Dios es bueno, que Dios es maravilloso. Hoy vamos a hablar precisamente del ayuno, la oración y la ofrenda a Dios cambian tu situación. Amén. ¿Cuántos han recibido respuesta cuando han orado? Amén. Cuando han ayunado. Amén. Y cuando han sembrado en la obra de Dios. Amén, ¿verdad? Entonces la oración, el ayuno y la ofrenda a Dios cambian tu situación. Una joven de 24 años en otro país estaba pidiendo su herencia a sus familiares que le habían dejado sus padres y no querían darle su herencia. Metió su primera demanda y la perdió. Luego fue a la segunda demanda y la perdió. Pero en la tercera demanda se puso a orar y a ayunar y Dios le dio la victoria. Amén. El ayuno y la oración, Dios le dio la victoria y se ganó la tercera demanda y le dieron $4 millones. ¿Cuántos les gustaría ahora tener $4 millones? $4 millones le dieron, ¿verdad? Porque ganó su tercera demanda. Hemos estado orando e intercediendo. Amén. Creyendo que para Dios no hay nada imposible. Hay una lista de oraciones aquí que hemos estado orando. Y hoy mirando, allá hay una lista debajo de aquel aire donde están todas las personas que han presentado demandas jurídicas, ¿verdad? Que están reclamando sus derechos, sus prestaciones sociales. Y le damos gracias a Dios porque ya algunas de esas se han ido cumpliendo. Ahí borramos ya la de la mamá de Gisela Pandales, que tenía una demanda porque no le pagaban su indemnización por un accidente que tuvo de moto. Y ya se la pagaron hace rato, ¿verdad? Borramos eso de ahí, ya está pago. Ahí estábamos orando por Gisela también, que le debían un dinero en el colegio donde trabajó y ya está pago el dinero totalmente, en el nombre poderoso de Jesús. Y hay que borrarla de allá de esa petición, ¿verdad? Y ahí está otra petición de un lote de San Onofre de los hermanos Castro y ya el Señor se ha movido en esa parte. Ya se habló con las personas y hay un trato con esas personas que tenían el lote invadido, unos vendedores que estaban ahí que la alcaldía había puesto y ya ellos pues accedieron, van a salir, ya el proceso está en sucesión para que pase a los hermanos Castro y ya hay un comprador que ya se están haciendo todos los documentos, así que le damos la gloria y la honra al Señor, porque nuestro tiempo no es en vano, amén. Lo que invertimos en orar no es en vano, la oración tiene respuesta. Cuando vamos delante de Dios con ayuno, con oración, con un corazón quebrantado, Dios responde desde los cielos, amén. Porque la palabra dice, si mi pueblo se humillare, Jehová responderá desde los cielos, ¿verdad? Sanará la tierra y nos responderá. Dicen en otro salmo, en el Salmo 65, que con tremendas cosas, bendiciones, respuestas nos va a sorprender el Señor. Amén. Así que el Señor nos ha sorprendido en estos días. En estos días de ayuno y oración, los más bendecidos hemos sido nosotros, porque nos hemos fortalecido espiritualmente. Amén. Porque hay personas que han sido sanadas. Amén. Porque hay otras que se han consagrado a Dios. El viernes una joven me decía, me voy a consagrar al Señor. Estaba aquí quebrantada llorando y decía, me voy a casar porque vive en unión libre. Este año me voy a casar. Este año le voy a servir a Dios. Este año me voy a consagrar con todo al Señor. O sea que el ayuno, el Señor lo convocó no para darnos la propiedad, no para Él, lo convocó para nosotros. Amén.
para fortalecernos, ¿verdad? Espiritualmente, para levantarnos espiritualmente. Amén. Así que seguimos, terminamos en victoria, le damos gracias a Dios por todos los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos que se unieron en esta semana de ayuno y oración. Amén. Porque Dios es fiel, diga, Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Ayer el hermano Dante falleció la mamá de él el viernes en la noche. Ayer estaba en el proceso del sepelio. De pronto algunos hermanos están acompañándolos porque ahorita están en la ceremonia para el sepelio. Y él me decía ayer por teléfono, me dieron la opción del seguro que tenía funerario, la opción que le dieron es que la enterraran en el cementerio de Manga, en el de Albornoz o en el de Ternera. Y él me dijo, yo no quería enterrar a mi mamá ahí, yo no la quería enterrar ahí. Entonces él se bajó. Me bajé yo solo allá a una salita y me puse a orar. Como estoy en ayuno, me puse a orar a Dios, a hablar con mi Padre Celestial y a decirle cuál era el deseo de mi corazón. Y después que terminó de orar, subió a la oficina y pidió hablar con la coordinadora de allí, de ese lugar. Y él le explicó que no quería, le explicó la situación y ella le dijo, vamos a revisar nuevamente. Revisaron todo y le dijo, sí, tú puedes enterrarla en Jardines de Paz, aquí hay un cupo. ¿Verdad? Así que Dios es fiel. La palabra dice que a los justos les será dado lo que desean. Amén. Miren, las pequeñas cosas y en las grandes cosas Dios es fiel. Amén. Porque Dios escucha la oración de sus hijos, ¿verdad? Así que gracias a Dios por eso. El hermano quería que la cremaran porque no les iba a costar nada cremarlas con el seguro. Les estaban pidiendo $1,000,000 para que la sepultaran en estos cementerios, pero Dios se glorificó, ¿verdad? Porque él no quería quemar a su mamá, él la quería enterrar como se le debe dar cristiana sepultura a todos los santos de Dios. Amén. Y ella era una santa del Señor, ¿verdad? Porque por muchos años fue fiel a Dios. Por muchos años la vi llegando a todos los sábados, a todos los ayunos en la iglesia central. Así que Dios, yo sé que ahora la tiene en su presencia y está gozando de su presencia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 19. Y vamos a ver una historia donde unos hombres perversos de la tribu de Benjamín violaron y mataron a una mujer. Y los hijos de Israel, las 11 tribus, se levantaron contra esta tribu de Benjamín, pero no esperaron. Ellos consultaron a Dios, le hicieron una pregunta a Dios y Dios les respondió. Le hicieron otra pregunta a Dios y Dios les respondió, pero no esperaron. Cuando estamos orando y cuando estamos ayunando, tenemos que esperar la respuesta de Dios. Amén. No podemos actuar apresuradamente, ¿verdad? Ya Dios dio la sentencia sobre esto que estamos orando, sobre la propiedad de casa de bendición. Creemos que así fue, porque el lunes mientras estábamos orando, el pastor dice que estaba allá en la oficina y vio la visión donde el juez daba la sentencia. Amén. Ya la sentencia está dada. Ahora nosotros tenemos que esperar la voz de Dios. ¿Cómo es que vamos a hacer, verdad? No podemos desesperarnos a tumbar estas paredes, a irnos para otro lugar. No podemos desesperar. Tenemos que estar quietos esperando qué es lo que Dios nos va a decir. Amén. Ya hemos orado, ya hemos ayunado. Ya Dios dijo, ya está hecho. Ahora tenemos que esperar la estrategia de Dios. ¿Cómo va a ser? Si es aquí, si es en la esquina, si son estas 3 casas, si es allá. Pero ahora tenemos que esperar la voz de Dios. Amén. La fe trae... ¿Qué trae la fe? Paciencia, ¿verdad? La paciencia es una característica del fruto del Espíritu Santo. La fe trae paciencia. Mientras oramos, ayunamos y buscamos a Dios, tenemos que esperar. Amén. Esperar la respuesta de Dios. Entonces vamos a leer en el capítulo 19 del libro de Jueces. Dice que había unos hombres perversos de la tribu de Benjamín que violan y matan a la concubina de un levita. Jueces capítulo 19, versículo 1. Dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y esta mujer le fue infiel. Versículo 2. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y el levita, versículo 3 al 28,
Se levantó el levita y fue donde su suegro a rescatar a su mujer. Vamos a leer versículo 3. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Este suegro, bueno, no quería que su yerno se fuera de la casa. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer. Te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebus, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebus, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gaba o en Ramat. Pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba, y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gaba, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él le respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda queda solamente a mi cargo, con tal de que no pasen la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladas, y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó. Y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió.
Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto y tomad consejo y hablad. Esta mujer la mataron estos hombres perversos que habían en Israel y de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y este señor la parte en 12 pedazos y la manda para que todo el mundo se entere de la perversidad y la maldad que habían hecho estos hombres. Entonces las 11 tribus de Israel deciden ir a la guerra contra la tribu de Benjamín, ¿verdad? En el capítulo 20 vamos a seguir leyendo la guerra contra Benjamín. Capítulo 20, versículo 1 al 11, dice que estos se reunieron para escuchar lo que había pasado, porque ellos decidieron entrar en guerra contra la tribu de Benjamín para vengarse de lo que habían hecho, de esa terrible maldad que habían hecho a este levita y a su mujer. Dice el capítulo 20, entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios. 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gaba. Contra ellos subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gaba de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que han cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre, ¿verdad? Y ellos consultaron a Dios, seguimos leyendo, en el capítulo del versículo 20, versículo 12. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente habían 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espadas, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios, diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió. ¿Qué respondió Jehová? Judá será el primero. Ellos consultaron a Dios, pero ellos, ¿qué fue la pregunta que le hicieron? Le dijeron: ¿quién irá de nosotros primeros a la guerra? El Señor le respondió su pregunta y le dijo: Judá será el primero. Ellos no le preguntaron si iban o no a la guerra, ¿verdad? Ellos no le preguntaron cuándo vamos a la guerra, cuándo es el momento, o cuál es la estrategia que vamos a hacer para vengarnos de la tribu de Benjamín. Ellos simplemente le preguntaron: ¿quién de nosotros será el primero en que va a ir a la guerra?
Y el Señor le respondió específicamente la pregunta y le dijo, Judá será el primero. Tenemos que consultar a Dios antes de tomar cualquier decisión, ¿verdad? Cualquier decisión, por muy pequeña, por muy grande que sea, tenemos que consultar a nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a consultar a Él y a esperar en Él. Muchas mujeres y muchos hombres les va mal, ¿verdad? Porque se van con su pareja sin consultar a Dios, ¿cierto? Después, cuando el hombre le es infiel o cuando la mujer le es infiel, le echan la culpa ¿a quién? A Dios, ¿cierto? Se van sin consultarle a Dios y después les va mal, se va la mujer o la mujer empieza a recibir golpe, el hombre le empieza a pegar, ¿verdad? Golpear, le es infiel y entonces le echan la culpa a Dios cuando Dios no estaba ni por ahí en ese momento, cuando ella decidió irse con su marido, ¿verdad? O cuando él decidió irse con esa mujer. Le echan la culpa al Señor, por eso tenemos que consultar a Dios, ¿verdad? Hay que aprender a esperar en Dios. Muchas jóvenes no esperan, se desesperan y por eso se casan mal, ¿cierto? Se casan con impíos o aún se casan dentro de la iglesia, pero se casan en yugo desigual, ¿verdad? Puede ser que el jovencito sea muy santo, le sirva a Dios, pero esa no era la perfecta voluntad de Dios. A algunos jóvenes no les gusta orar. Dicen, ¿para qué orar? Si a mí me gusta la otra persona, si ya tenemos química, si ya nos enamoramos, si ya no, ¿para qué tenemos que orar y consultar a Dios? Vamos a casarnos y ya, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que consultar a Dios para todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a decidir, ¿verdad? Para que nos vaya bien. A muchas mujeres les va mal y a muchos hombres, y muchos no esperan. La otra vez hablaba con una joven que ya está adulta, ya está en edad de casarse, y me decía, ya yo he hecho votos, ya yo he orado, ya he hecho de todo, ya no voy a hacer más nada, ¿verdad? Porque Dios no me responde, pero no ha sabido esperar en Dios. Eso lo sentí esta mañana cuando estaba en el primer servicio, porque han llegado personas a su vida y de pronto tiene una de las características que ella le está pidiendo al Señor, tiene los ojos bonitos, pero le falta lo demás, ¿verdad? De pronto llegó el otro que era de allá de una iglesia, que sí, que consagrado, que tal vez, pero no era ese. No ha sabido esperar a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Para ver quién es la persona realmente que Dios le está preparando. Entonces ya oró, ya consultó a Dios, ha ayunado, hizo pacto y lo ha cumplido, hizo un pacto millonario y lo ha cumplido para Dios, pero le toca esperar, amén, esperar el tiempo preciso de Dios, cuando Dios le va a presentar al esposo, cuando Dios le va a decir, esto es, por aquí entra, ¿verdad? Muchas personas se arriesgan a hacer negocios sin esperar que Dios le diga cuál es la estrategia, ¿verdad? ¿Dónde debes empezar? ¿Cuál es el sitio donde vas a empezar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, cuando Dios da la estrategia, las cosas salen bien. Amén. Cuando actuamos por nuestras propias emociones y por lo que nosotros creemos que está bien, los resultados son negativos, ¿verdad? Hace años había un joven en la iglesia central, nuestro amigo, y en todas las reuniones de líderes, del liderazgo, cuando se hacían las reuniones en la semana, su petición era mi esposa, mi esposa, mi esposa, mi esposa. Y ese era un afán por su esposa, y a todas las que él le echaba el cuento, como dicen popularmente, a todas las que les iba a echar el cuento, nada, lo rechazaban, salía decepcionado. Un día fue donde el pastor, a la oficina del pastor, y el pastor le dijo, Julanito, todavía tu esposa no se ha convertido, así que quédate quieto, sigue esperando y orando que ella no se ha convertido. Y fue una palabra de sabiduría, no se había convertido, ¿verdad?, la esposa, ¿verdad? Siguió orando y esperando, y no se había convertido. ¿Ustedes quién cree que le predicó a la esposa de ese joven? ¿Él mismo? No, yo me la gané para el Señor a la esposa de ese joven. Me la gané para el Señor, ¿verdad? Cuando yo trabajaba en Industrial, esa chica llegó ahí a hacer sus prácticas, porque estudiaba en la universidad de administración de empresas, llegó a hacer sus prácticas, y en la hora del almuerzo yo empecé a hablarle del Señor, todos los mediodías le empecé a hablar del Señor, y empezaba a cantar ahí unos coros que yo no sabía cantar, pero cantaba, y ella después tocaba con eso que yo cantaba. Entonces, le empecé a hablar del Señor y se convirtió al Señor.
Se convirtió al Señor con todo su corazón. Empecé a visitarla en su casa, a discipularla y empezó a ir a la iglesia, ¿verdad? Yo asistía a la iglesia Príncipe de Paz antes de casarme y la empecé a llevar ahí los primeros meses. Ya ese año yo estaba para casarme. Me casé ese año, ella fue madrina de mi matrimonio con su novio, ella llegó con su novio que era de la misma universidad, del salón de clase, llegó con su novio. El muchacho no quiso nada con Dios, ella tuvo que decidir un día, Dios o él, ella decidió por Dios, le empezó a servir a Dios con todo su corazón, llegó hasta estar en el mismo nivel mío, ¿verdad? Empezó a servirle a Dios con toda su alma. Y empezó también a orar por su esposo. Y un día yo estaba sentada en mi casa, sentada así en un pasillito, orando ahí pensando. Yo decía, ¿con quién se irá a casar Julanito, Señor? Dale su esposa. Estaba orando por la esposa de ese joven y le decía, Señor, dale su esposa. ¿Con quién se irá a casar? Yo miraba así todas las muchachas y ¿con quién se irá a casar? Y me vino a la mente ella. Y yo le dije, no, Señor, ella no se puede casar con él. Y eso, las cosas de Dios como son tan perfectas. Al ratico me entró una llamada y era ella y me empezó a contar que hay una persona que estaba enamorada, que le había dicho, y me empezó a contar todo los preliminares de la cosa. Y yo, pero dime rápido quién es, dime quién es. Cuando me dijo Julanito, yo le dije, a mí no me parece. Con toda la sinceridad, a mí no me parece, pero si eso es la voluntad de Dios, Dios aparejará todas las cosas. Amén. Porque bueno, ella era una profesional, él no era profesional, había mucha diferencia entre los dos, unas diferencias, ¿verdad? Pero esa era la perfecta voluntad de Dios. Y Dios arregló todo, se casaron, son felices, le sirven a Dios, tienen 3 hijos. Amén. Cuando aprendemos a esperar en Dios, Dios nos da no lo que a nosotros nos parece bueno, sino lo mejor. Amén. No a lo que a nosotros nos parece, nuestra mente humana, lo que podemos ver con nuestra lógica humana, sino lo que viene de Dios. Amén. Y lo que viene de Dios, amén. Y no trae tristeza, ¿verdad? La bendición de Dios no trae tristeza al corazón. Amén. La bendición de Dios trae alegría al corazón. Así que tenemos que aprender a esperar en el Señor. Amén. No se desespere. La palabra dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amén. No desmaye, vamos a seguir orando, creyendo que nuestro Dios es fiel. Amén. Nuestro Dios es fiel, ¿verdad? Estos señores de las 11 tribus de Israel habían orado, pero no esperaron que Dios le diera el cómo hacer las cosas y cuándo. Los hijos de Israel consultaron a Dios otra vez. Vamos a ir a Jueces capítulo 20, versículo 22 y 23, donde estamos leyendo. Versículo 22 dice, mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar. Estaban tercos, volvieron otra vez a ordenar la batalla sin escuchar. Luego, donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos, por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. ¿Qué fue lo que le preguntaron? ¿Volveremos a pelear con nuestros hermanos los hijos de Benjamín? ¿Verdad? ¿Y qué le respondió el Señor? Sí, suban contra ellos, pero el Señor no les dijo, vayan ya, mañana. Sí estamos mirando el pasaje, ¿verdad? El Señor no les dijo, esta es la estrategia que les voy a dar, vayan mañana o pasado. No, el Señor les dijo, lo que ellos le preguntaron, el Señor les respondió. Subid contra ellos, por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres. ¿Cuántos iban anterior? 22,000, ¿cierto? Ahora otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron nuevamente. Y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Y ofrecieron
holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová, ¿verdad? Ahora sí estaban ahí dispuestos a escuchar la voz de Dios. Estaban ayunando, ayunaron todo el día, ofrecieron ofrendas al Señor. Estaban llorando y consultando delante de Dios. Versículo 27, y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os los entregaré. Ya el Señor estaba dando una respuesta más concreta, ¿cierto? Subid, porque yo mañana los entregaré en sus manos. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gaba. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, el tercer día ordenaron la batalla delante de Gaba como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, mirándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gaba, en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Ellos pensaban que los iban a vencer nuevamente. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Esa fue la estrategia que estaban usando, ¿verdad? Ellos huyeron, haciendo creer que tenían temor, pero era la estrategia que estaban usando. Entonces, el versículo 33, se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gaba y vinieron contra Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel cedieron campo de Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gaba, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hiciesen subir una gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel, como 30 hombres. Ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron, y hollaron desde Meuma hasta el frente de Gaba, hasta donde nace el sol, y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose, luego huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron a ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así los hombres de cada ciudad como a las bestias y a todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaron. Ya el Señor les dio la victoria, ¿verdad? Cuando ellos consultaron a Dios, esperaron, ayunaron, entonces el Señor les dio la victoria. Tuvieron que llorar, tuvieron que ayunar, tuvieron que ir a la presencia de Dios, pero Dios les dio la victoria, y ellos aprendieron la lección. Aprendieron la lección, ¿verdad? Que hay que consultar a Dios. Amén. Que no podemos
tomar ninguna decisión si no hemos consultado a Dios. Tenemos que esperar que Dios nos diga el cómo y el cuándo lo vamos a hacer. Amén. Tenemos que esperar en la presencia de Dios, del cómo y cuándo lo vamos a hacer. Tenemos que esperar la estrategia de Dios. Amén. Tenemos que esperar la estrategia de Dios para poder salir a la batalla, para poder salir a la guerra. Amén. Cuando ayunamos y oramos y ofrecemos a Dios ofrenda y le ofrecemos holocaustos a Dios, entonces Dios cambia los resultados a favor nuestro. Los primeros 2 resultados fueron negativos, murieron muchas personas del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero el tercer resultado fue positivo, porque ya ellos tenían la estrategia, fueron con la dirección de Dios, ¿verdad? No fueron en su nombre, fueron en el nombre del Señor. Ya tenían la estrategia y Dios actuó en favor de ellos, ¿verdad? Y los resultados fueron a favor del pueblo y todas las ciudades, dice que todas las ciudades que hallaban fueron destruidas, fueron quemadas, porque Dios estaba ahí en el lugar, porque Dios había dado la orden, porque el pueblo ya había escuchado lo que tenían que hacer. Tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que tener un corazón sensible a la voz de Dios, ¿verdad? No podemos actuar desesperadamente. Muchas personas toman decisiones desesperadamente y por tomar decisiones apresuradamente tienen resultados negativos al final. Entonces tenemos que consultar a Dios, porque el consultar a Dios cambia los resultados. Amén. El consultar a Dios cambia las circunstancias. El consultar a Dios cambia las adversidades. Cuando consultamos a Dios, oramos y ayunamos y sembramos en la obra de Dios, entonces Dios va a cambiar los resultados. Amén. No importa lo que esté pasando, no importa cuál sea la adversidad, ¿verdad? No importa cuál sea la enfermedad, no importa cuál sea el diagnóstico que te ha dado el médico, no importa cuál situación familiar estés viviendo con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, ¿verdad? No importa cuánto dinero debas ahora y no sabes dónde lo vas a buscar para pagarlo. No sabes que Dios tiene una solución, ¿verdad? Dios tiene ya la estrategia dada. Dios tiene ya la solución. Solo tenemos que esperar, que buscarlo a Él con todo nuestro corazón. Amén. Hemos estado orando, hemos convocado ayuno y oración estos 7 días, creyendo que Dios es fiel. Amén. Creyendo que Dios nos va a dar la estrategia, ¿verdad? Creyendo que Dios nos va a dar la salida. Creyendo que ya Dios tiene ya todo su plan perfecto de lo que va a hacer. Amén. Pero tenemos que seguir esperando en el Señor. No nos vamos a desesperar. Amén. No vamos a tomar decisiones apresuradas, ¿verdad? Vamos a esperar en el Señor. Ya Dios nos dio una respuesta. ¿Cuántos creen que Dios ya nos dio la respuesta? ¿Cuántos lo han creído de verdad, verdad? Dios nos dio una respuesta ya. Ahora nosotros vamos a esperar qué es lo siguiente que debemos hacer. Amén. Dios quiere que tengamos propiedad para casa de bendición. De eso estamos seguros. Porque no fue un plan nuestro, fue un plan de Dios, ¿verdad? Fue un plan de Dios el venir a este lugar, el venir a este barrio, fue un plan de Dios. Entonces Dios nos va a dar la salida. Amén. Dios está en este asunto, nosotros lo creemos. Amén. Quiero que se ponga de pie. Vamos a orar.